Ahora sí, a continuación tendrá lugar la videoconferencia de la profesora Carlota Pérez, investigadora, conferencista y consultora internacional, experta en impacto socioeconómico del cambio tecnológico y en las condiciones históricamente cambiantes para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad. Es profesora honorífica de la Universidad de Sussex y de la Universidad College London. Invitamos a quien ya está en el estrado, Alberto Quevedo, director de Flaxo Argentina y miembro de la comisión directiva del CIECTI, a subir al escenario para coordinar esta conferencia magistral. Luego de la presentación abriremos un espacio de preguntas, acerque por escrito su inquietud de los asistentes, como hicimos anteriormente. Buenos días. Sí. Buenos días a todas y todos. Bueno, queremos ante todo darle la bienvenida a Carlota Pérez, que no está presente físicamente, pero está en forma virtual y allí la tenemos. Carlota, supongo que nos estás escuchando. Queremos decirte que todos estamos viéndote en una pantalla gigantísima, que estás en un primer plano tremendo, y te agradecemos muchísimo. Creo que todos los que estamos acá, pero en particular el CIECTI y todas las instituciones que hemos organizado este evento, estamos muy orgullosos de contar contigo y de tenerte en esta conferencia magistral. Si bien todos ustedes conocen a Carlota Pérez, quiero solamente destacar que es investigadora y consultora internacional, experta en el impacto socioeconómico y el cambio tecnológico y en las condiciones históricas cambiantes y complejas para el crecimiento, el desarrollo, la competitividad, etc. Ella es profesora en la London School of Economics y en muchas universidades internacionales y en varias del Reino Unido. Viene haciendo publicaciones que conocemos desde los años 80 y ha contribuido a la comprensión actual de estas relaciones entre cambio tecnológico, cambio institucional, el mundo financiero y la difusión tecnológica y entre las tecnologías y el desarrollo económico. También Carlota ha sido consultora que trabaja en varias organizaciones públicas, privadas, en grandes corporaciones y con gobiernos de América Latina, y ha trabajado mucho con organismos internacionales. La conferencia que tendremos hoy lleva por título Recursos naturales, tecnología e inclusión, el gran reto para América Latina. Así que Carlota, bienvenida, estamos todos escuchándote y luego tendremos 10 minutos para poder hacerte preguntas y un intercambio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días desde Panamá. ¿Me oyen bien? Muy bien, escuchamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, en efecto, les voy a hablar de tecnología, recursos naturales e inclusión. Quiero poner el acento en el asunto de la inclusión porque creo que ya hemos recorrido un poco ese camino de los recursos naturales y sus posibilidades. Claro, recursos naturales y tecnología, justamente un cambio grande que estamos haciendo. Creo que el nuevo reto para América Latina no es solamente el asunto de los recursos naturales y tratar de valorarlos, sino que mucho más es cómo hacemos para resolver nuestro eterno problema de la inclusión. Cómo hacemos para evitar la dualidad dañina que teníamos. Les va a extrañar que les voy a proponer una nueva dualidad como solución, pero una dualidad integrada. Entonces, ahora ya no me van a ver en grande, me van a ver pequeñito, pero van a ver las láminas. De esa manera podemos estar en mejor comunicación. Entonces, voy a compartir pantalla y... Bien.
Empecemos entonces. Primero que nada, ustedes ya saben que el mundo ha cambiado mucho desde que se formaron nuestras ideas sobre desarrollo y sobre subdesarrollo. Hay un nuevo contexto que facilita la innovación en los países en desarrollo, ya lo hemos visto. Los intereses y el comportamiento de las corporaciones globales son muy distintos a los de las multinacionales anteriores. Los mercados de energía, materiales y alimentos se han segmentado en múltiples nichos que estimulan la ciencia y la tecnología, incluyendo, por supuesto, lo orgánico, que parece uno que reduzca la tecnología, pero claro, el transporte, la exportación de recursos orgánicos requiere tecnología también. Luego China, junto con prácticamente toda Asia, se ha convertido en la fábrica global y ni en los países avanzados ni en los países en desarrollo han encontrado aún su especialización. Ni los unos ni los otros han encontrado su especialización, perdón. Y claro, los factores ambientales ejercen gran influencia como obstáculo y como reto. Y el rol de la innovación en el crecimiento y el desarrollo se ha incrementado enormemente. Lo que todo esto indica es el cambio de paradigma que trae cada revolución tecnológica y, por supuesto, en consecuencia, eso significa que las viejas ideas y las viejas estrategias se hicieron obsoletas. Yo no quiero decir que eso sea completamente automático, pero lo que sí les puedo decir es que vale la pena que una por una, cada una de nuestras ideas la pongamos a prueba otra vez. Es decir, no podemos suponer que porque algo fue verdad hace 30 años sigue siendo verdad hoy, mucho menos con la cantidad de cambios que han ocurrido hasta ahora. Hemos tenido 5 grandes oleadas de desarrollo en los últimos 240 años y eso nos permite aprender del pasado y entender cómo cambian las circunstancias. Y estas oleadas han sido, por supuesto, propulsadas por sucesivas revoluciones tecnológicas. La primera, la revolución industrial, luego la era del vapor, carbón, hierro, ferrocarriles. La tercera, la era del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval. Siendo la época de los vapores, fue posible incorporar el hemisferio sur y esa fue la gran época del auge argentino y de la crisis de Bari y todo. Es decir, ese fue el momento en que el sur de América Latina, de África y de Asia pudo incorporarse al desarrollo. Luego tenemos la era del automóvil, el petróleo, la petroquímica y la producción en masa, que es la que acabamos de vivir y que todavía nos pesa para hacer los cambios que tenemos que hacer ahora. Y nuestra era actual de las tecnologías de información y las telecomunicaciones, que solo está a medio camino. Y justo este es el momento en que tenemos que usar las condiciones para cambiar el rumbo y tratar de dar el salto. El futuro, bueno, es posible que sea la era de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica y nuevos materiales, o alguna combinación de ellos, porque siempre se sabe, nunca ha habido una revolución tecnológica que no tenga precedente en tecnologías que ya se están desarrollando a los lados, digamos, de las tecnologías centrales. Y cada una de estas revoluciones cambia radicalmente el paradigma tecnoeconómico, así como el contexto y las oportunidades de empresas y países. Les voy a dar un ejemplo latinoamericano, las oleadas tecnológicas y la cambiante especialización de Chile. En los 1860-70, Chile logró el auge de la industria ferrocarrilera del hierro y construyó ferrocarriles de punta a punta del país, haciendo absolutamente todo excepto las ruedas. Pero eso encontró el fin de la era cuando vino la siguiente revolución, precisamente la de acero y vapores de la que le he hablado actualmente, hace un minuto. Y entonces entraron, por suerte, tuvieron una suerte infinita con el auge del salitre como fertilizante. También creo que en la minería se utiliza en los explosivos. Y claro, empezaron a producir cobre por método tradicional cuando la electricidad se estaba iniciando. Pero eso también se les cayó cuando aparecieron los fertilizantes petroquímicos en la siguiente revolución tecnológica. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, fue el auge del cobre, pero ya con tecnología moderna, y como todos nosotros, unos años más tarde, emprendieron la sustitución de importaciones. Esa fue la época en que la madurez de las empresas de ensamblaje en los países del norte abrieron posibilidades para que nosotros hiciéramos la sustitución de importaciones protegidas. Y claro, vino la apertura forzada a partir de los 80 y ahora
se especializan en recursos naturales, cobre, salmón, fruta, vino, con innovación, no suficiente todavía, pero moviéndose hacia eso. Y vamos a ver hasta cuánto nos dura y si logramos llegar lejos en ese esfuerzo todos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver las oportunidades de desarrollo como un blanco móvil y de naturaleza cambiante, que no debemos tratar de imitar éxitos ya alcanzados por otros, mucho menos los de los asiáticos tipo Surcorea y Taiwán, porque eso sí realmente esa ocasión, ese salto que pudimos haber dado quizá no lo dimos, se nos pasó, ese tren se fue. Eso se deben, por lo tanto, a oportunidades ya pasadas. Tenemos que poner atención al cambio tecnológico y sus implicaciones. Tenemos que aprovechar el conocimiento, las ideas y las experiencias válidas y descartar las obsoletas. Eso significa analizarlas para poderlas descartar, claro, porque algunas serán válidas. Los éxitos de mañana dependen de las oportunidades actuales y futuras y de nuestra capacidad para reconocerlas y aprovecharlas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros podamos ver los recursos naturales y las industrias de proceso como base para la industrialización en países bien dotados? Bueno, en primer lugar, la naturaleza del mercado. Nos estamos moviendo de los commodities a la hipersegmentación, tanto en alimentos como en materiales y también en manufactura y servicios. O sea, es todo el espectro. Hoy en día hay productos de manufactura que son commodities. Hoy en día los televisores, las refrigeradoras, todo eso son commodities. Son tan commodities como puede ser un producto directo del campo o un producto minero. Además del transporte, además ha ocurrido un cambio también muy grande en términos de transporte y comercio en pequeñas cantidades. Eso va a tener consecuencias importantes para lo que les voy a plantear de las posibilidades de utilizar estas nuevas tecnologías para hacer vida rural de alta calidad, para que la gente no tenga que venirse a las ciudades. Luego, lo otro que ha cambiado mucho es el crecimiento del mercado. Tenemos nuevos millones entrando a la clase media global, lo cual significa que hay una creciente demanda en China por materiales y alimentos, y no solo China, todos los otros que también están creciendo, y hay nuevos sectores de demanda especializada global. Es decir, nosotros podemos apuntar bien sea a la demanda de productos ricos de alto costo y de alta especialización, o a cualquiera hasta abajo, hasta el producto más barato que va a las grandes masas. Eso depende de cuáles sean nuestras condiciones, pero siempre tratando de aprovechar el máximo de tecnología. Lo otro que ha cambiado es el dinamismo tecnológico. El dinamismo tecnológico, por supuesto, facilitado por las tecnologías de la información, estimulado por la demanda diferenciada y moldeado por las nuevas preocupaciones de ambiente y salud. Por último, ha cambiado el tipo de innovaciones. Antes, especialmente en los recursos naturales, lo que hacíamos era mejorar procesos para reducir costos y superar límites, y ahora vamos a innovar en productos especiales con mucha mayor ganancia y también con mercados más estables. Usemos pues el nuevo contexto como base para un esfuerzo sistémico de avance tecnológico, productivo y competitivo, reconociendo que tenemos que seguir manejando y contrarrestando la volatilidad de precios y la corrupción, porque ninguna de esas cosas desaparece. O sea, si hay algo que sigue siendo cierto de las ideas que teníamos antes, son esas dos. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar los viejos retos? ¿Cuáles son? El flujo rural-urbano y el hacinamiento en ciudades. Eso ha sido un problema que quizá ahora podemos enfrentar. Insuficiente empleo, economía informal, baja calidad de vida rural, la dependencia tecnológica, la exportación de materias primas y alimentos como commodities. Y para enfrentarlo, tenemos que diseñar nuevas respuestas. Estamos en nuevas condiciones. Hay que utilizar la innovación para crear una economía dual integrada con alta calidad de vida, tanto rural como urbana. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es esa estrategia? Un modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento e innovación. Por una parte tendríamos los sectores remolque del crecimiento, que serían las redes productivas constantemente modernizadas alrededor de los recursos naturales según el caso. Esos sectores desarrollarían tecnologías competitivas para los mercados globales, o sea, esos sectores
son remolque porque mueven la economía, pero también porque están de avanzada en términos de tecnología hacia los mercados globales. Pero por otra parte, tendríamos economías locales especializadas e interconectadas entre sí, con los sectores remolque y hacia afuera, donde lograríamos un desarrollo diferenciado de cada porción del territorio, basado en la vocación productiva local, identificado como vida, bien sea para el mercado interno o para la exportación, y apoyado en pleno acceso a Internet. Eso se ha convertido en una condición absolutamente indispensable para que pensemos en un desarrollo rural. Es decir, cualquier parte del territorio que no tenga buen Internet, buena conexión, está excluido de la globalización. El mundo del futuro depende, es como no tener electricidad antes o como no tener agua. O sea, simplemente la Internet es indispensable, el acceso universal a Internet. ¿Cuál es el objetivo de los sectores remolque del crecimiento? Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, crecimiento y generación de divisas. El objetivo total, claro, cada una de las empresas involucradas tiene su objetivo de ganancia y de todo lo demás. ¿Cuál es el objetivo de estas otras economías? Las economías que podríamos llamar de base. Es elevar la calidad de vida de todos los habitantes sin migración a la ciudad. Es decir, tratar de que la gente no se vaya a la ciudad a estar sin nada allá. Y por otra parte, ¿qué haría el Estado? El Estado activo, facilitador y promotor de consenso y de iniciativas locales, haciendo política diferenciada, ocupándose del capital humano, proveyendo fondos y proveyendo infraestructura para ambos lados del modelo urbano. Ese es el modelo que yo les quiero proponer. Entonces ahora les voy a hablar un poco de cómo trabajar en esos dos sectores, tomando en cuenta lo que yo considero tres rasgos fundamentales de este paradigma. La hipersegmentación de los mercados que les mencionaba antes, la organización en redes globales y locales y la nueva heterogeneidad en tamaños viables, es decir, tamaños desde los más grandes hasta los más pequeños, no para que cada empresa pequeña tenga que convertirse en empresa grande, sino la posibilidad de tener empresas pequeñas, competitivas, viables, que se mantienen pequeñas, como algunas de las empresas de alta tecnología, que son 8 o 10 personas y no necesitan más. ¿Qué nos da la hipersegmentación de los mercados? La posibilidad de definir qué producir. La organización en redes nos dice cómo producir, cómo innovar y cómo mercadear. Y la nueva heterogeneidad nos permite pensar en cómo manejar las políticas adecuadas para estas distintas condiciones empresariales. Entonces, pensar globalmente y actuar localmente en ambos lados del modelo dual. Reconozcamos primero que nada la hipersegmentación de los mercados para determinar qué producir en cada lado. Entonces, en los sectores remolque, tendríamos que dinamizar el perfil de exportación de los recursos naturales, apuntar a nichos especiales de mercado, identificando clientes con requisitos especiales. Es decir, si vamos a trabajar en mercados nichos, necesitamos encontrar a quién le interesa eso. Entre otras cosas, porque es importante interactuar con esos clientes. Cuando uno está haciendo productos nichos, eso no es un mercado abierto que uno lo hace sin conexión. Es muy importante tener la relación usuario-productor de tal forma que uno puede tener feedback y saber exactamente cuán bien está cumpliendo con esos requisitos especiales. ¿Y qué tal el lado de los sectores de base? Bueno, primero tenemos que identificar diversas vocaciones productivas. Hay que evaluar las posibilidades de mercados locales o foráneos, estudiar la logística y obviamente esto no lo puede hacer la misma gente de las zonas, de los pequeños pueblos, de las zonas rurales de donde estamos pensando trabajar o en las zonas urbanas también, las zonas de pobreza urbana. Es posible desarrollar en esos sitios, pero eso requiere gente especializada que ayude. Y eso requiere montar todo un programa de entrenamiento que, por cierto, yo no sé si ustedes saben que para montar la sustitución de importaciones fueron entrenados decenas de millares de personas, de trabajadores del sector público en Chile. Justamente el entrenamiento que montó Prebisch
para que todo el mundo supiera cómo manejar una cosa que tenía requisitos burocráticos complejísimos. Ahora perfectamente podemos hacer lo mismo para entrenar gente que sea capaz de hacer este tipo de cosas, que identificar vocaciones productivas, evaluar mercados, estudiar logística, montar redes de consultores que colaboren con la gente que haga esto, etc. Y claro, eso significa que ambos lados tienen que ser desarrollados, tienen que ser apoyados con desarrollo científico y tecnológico. Es importante que notemos que los sectores remolque de cada país no solo financian el crecimiento, sino que pueden crear y fortalecer redes de innovación y cooperación desde bienes de capital y servicios aquí despacho para ellos mismos. Pero así como tenemos la producción de recursos naturales con todo lo que es maquinaria, equipo para inversión, químicos, todo tipo de productos especiales para lo que se vaya a hacer con los recursos naturales y luego los procesos, el empaque, la marca, el transporte, el mercadeo, la distribución. Todas esas cosas son los complementos de los sectores remolques. Pero además, por supuesto, algo mucho más que la gente de equipos, insumos y más de ingeniería, servicios y todo sirviendo al mismo tiempo al resto de la economía. Porque cuando uno desarrolla para uno de los sectores, eso tiene una cantidad de consecuencias horizontales que benefician a muchos otros que no estaban allí y que atraen inversiones incluso extranjeras y locales gracias a la existencia de ese apoyo técnico complejo, de esas redes de apoyo técnico que son el llamado Sistema Nacional de Innovación. Puede ser sectorial, puede ser territorial, dependiendo del caso. La idea sería que una estrategia sistémica con interacción entre todos los integrantes de la red se convirtiera en un sistema de aprendizaje e innovación público-privado que beneficie a todos los demás productos. El otro aspecto a tomar en cuenta, aprovechar para desarrollar este posible modelo, es la organización en redes globales y locales, que exige aprender a combinar cooperación y competencia. En los sectores remolque se necesita, bueno, hay que promover lo que he llamado las EPIs, las empresas pequeñas intensivas en conocimiento, para innovar en procesos y en productos nichos que pueden ser entregados, digamos, para que los exporten los mismos sectores, los grandes sectores productores, sean internacionales o locales, y o que las mismas EPIs, ellas exporten al mismo tiempo que sirvan al sector nacional. Luego necesitamos fortalecer el sistema sectorial de innovación e identificar posibles socios nacionales e internacionales, tanto para la formación como para la innovación. O sea que se trata de una red global para sectores que tienen aspiración de competitividad global. Por el otro lado, los sectores de base, tenemos que tratar de armar redes para compartir información, experiencias, entrenamiento, logística e innovación, porque claro, no es que vamos a tener cositas aisladas, hay que buscar la manera de que haya sinergia entre las cosas que se van haciendo en diferentes partes. Por cierto que en este caso es muy importante que los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales se conviertan realmente en lo que antes veíamos nosotros como las unidades desarrollistas, digamos, lo que antes pensábamos que era un plan nacional, y decíamos, ahora en realidad de una manera mucho más concreta lo podemos hacer a nivel municipal, a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional. Luego desarrollar sistemas conjuntos de mercadeo y financiamiento, porque claro, si cada uno tiene que montar todo, eso no funciona. Necesitamos tener redes para que sirvan a muchos de los posibles productores en el campo y en las zonas de los ciudadanos. Y fortalecer el sistema regional y nacional de innovación para que ayude a estos sectores de base. Todo ello reconociendo que las empresas aisladas están en absoluta desventaja. Si miramos cómo se da esta inserción en redes locales, tenemos muchas formas a lo largo de la cadena de valor. Supongo, yo no vi las presentaciones anteriores, pero es posible, me imagino que el NAPAS alemán puede haber presentado algo de eso, o alrededor de una gran empresa, o los famosos clústeres, las redes, plataformas, empresas pequeñas o medianas.
Tenemos los acuerdos de insumos iniciales hasta la distribución final en las cadenas de valor, con sus ventajas y desventajas. Alrededor de una gran empresa, de nuevo, con sus ventajas y desventajas, hay que saber cómo se mueve uno en ese tipo de situación para sacar provecho. Incluye desagregación interna, externalización y diversas formas de inversión conjunta, contrato, colaboración local o a distancia. Y luego los redes o clústeres, usualmente combinando cooperación y competencia, donde en realidad las empresas mismas, cada una de ellas mantiene su independencia, pero trabajan conjuntamente en centros, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de entrenamiento, comparten. Incluso lo que hacen las empresas en el norte de Italia, que es que conjuntamente avalan los préstamos para cada uno de los miembros, de tal forma que la banca da préstamos casi automáticos porque todo el grupo ayuda y así sucesivamente. Sí, muchas maneras de usar, y claro, hay plataformas informáticas en Internet que también funcionan un poco de esa manera. Una incorporación inteligente a redes adecuadas en cada caso brinda muchas ventajas, especialmente a las empresas pequeñas. Entendamos que a diferencia de la fuerza homogeneizadora del modelo de producción en masa, este paradigma facilita la coexistencia de una enorme variedad en todos los terrenos, desde la empresa gigante global hasta la microempresa local, desde la más alta tecnología hasta la más tradicional, desde los productos superprocesados hasta los orgánicos. Y eso lo vemos en todos los supermercados ahora, que tienen en el mismo estante los superprocesados, los orgánicos, los tradicionales, los de alta tecnología, y cada cliente decide cuál es su parte, y por supuesto las tienditas separadas. Luego, desde lo más intensamente urbano hasta lo auténticamente rural. Por cierto, yo pienso que mucha gente de las ciudades, una vez que haya excelente internet en donde vayan a estar, buena comunicación y además que haya vida tecnológica, es muy probable que si nosotros nos ocupamos de hacer que los productos del campo, nuestras materias primas, se conviertan en cosas de alta tecnología, eso significa que hay que atraer a gente de las ciudades y se va elevando la calidad del ambiente y probablemente la calidad de las escuelas en esa zona, porque justamente estamos reuniendo capacidades que antes tendían a ser solamente urbanas. Claro que parte se puede hacer en Internet, pero una parte en muchos casos tiene que ser en sitio. Otra cosa, desde lo contaminante hasta lo ambientalmente sano, que cada vez queremos menos contaminantes, pero sigue existiendo y coexistiendo las dos cosas, desde lo estandarizado hasta lo hecho a la medida. Y todas esas abren un amplísimo espectro de oportunidades y exigen heterogeneidad institucional para el manejo de políticas. Yo les estoy proponiendo una institucionalidad dual para esta estrategia dual integral. Necesitaríamos un marco institucional complementario para los sectores remolque de avanzada y un marco institucional de promoción y apoyo directo al desarrollo territorial de base. Ya les mencionaba que tiene que estar un poco localizado, pero sobre todo dos comportamientos completamente distintos, un complemento y el otro es una promoción y apoyo directo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el marco que ayuda a los sectores? Brindar apoyo político y en las políticas, promoviendo sinergia, negociando con otros gobiernos, realizando I+D complementaria y apoyando en otros aspectos identificados por las empresas líderes mismas. Yo pienso que tenemos que inventar unas instituciones de consenso donde sea posible que trabaje toda la gente que tiene que ver con un sector, donde tengamos a la vez los productores, la banca, los grandes, los pequeños, los trabajadores, la finanza y el gobierno en general, de tal forma que tengamos verdaderamente una estrategia donde todo el mundo actúa ayudándose y reconociendo los intereses de cada uno, pero justamente sin negar, por lo tanto, haciendo negociaciones de consenso. En cambio, del lado de la base, necesitamos ayudar a identificar las oportunidades y nichos y promover su aprovechamiento, como ya les había dicho antes,
brindar apoyo técnico y financiero para desarrollar los negocios, las organizaciones sociales y las innovaciones necesarias. Hasta hay que identificar quiénes son los emprendedores en el sitio este en particular y entrenar a la gente a hacerlo conocer cómo se funciona con la banca. O sea, todo un proceso de educación para ver si logramos dar el salto y quitarnos esa broma de que los latinoamericanos somos el continente más desigual del planeta. Organizar el entrenamiento requerido, ofreciendo apoyo técnico que puedan necesitar los nuevos emprendimientos. Fíjense que lo que esto significa es que necesitamos competencias diferentes y distintos tipos de personal, con diversas formas público-privadas de colaboración. A lo mejor en la parte de base trabajaríamos con ONGs, en cambio en el otro lado trabajamos con gente de otros niveles. Yo creo que uno tiene que reconocer que para poder eliminar esa enorme diferencia, esa enorme distancia de la desigualdad, tenemos que empezar por reconocer que la desigualdad incluye una cantidad de desventajas por el lado de los no favorecidos, y para poderlos superar hay que entrar directamente y trabajar dispuesto a resolver el problema reconociéndolo, no pretendiendo que todos somos iguales, ¿no? La situación de desigualdad es una situación de desventaja fuerte para los que están en parte de abajo. Les voy a dar un ejemplito de apoyo institucional a sectores de avanzada, que es la red de apoyo a la biotecnología en Brasil. Allí el sistema de salud, el Ministerio de Salud, reduce los riesgos de insuficiente demanda. Ellos se encargan de servir de demanda. Las asociaciones público-privadas de empresas brasileras y laboratorios del sector público, la propiedad intelectual, montaron una vía rápida. Bueno, yo no sé si todo esto dura. Esto lo hicieron cuando estaban Dilma y Lula. Pero bueno, yo supongo que esto no lo van a haber quitado porque estaba el sector privado involucrado. La propiedad privada, la propiedad intelectual tenía una vía rápida para todas las patentes clave de biotecnología. El marco regulatorio, ANVIS, era ruta especial para la biotecnología, y el financiamiento de BN3 y otros, donde había condiciones especiales para proyectos de biotecnología en el llamado Pharma. Esto significa un cambio de rol para los bancos de desarrollo, que pasan de ser agencias de préstamo a ser eje de los sistemas de innovación. Y como ven, aquí la cooperación público-privada es evidente. La idea es que logremos una cooperación por las fuentes, que realmente entendamos si es a favor de toda la economía al mismo tiempo que a favor de cada uno de los participantes. Y ahora les voy a dar un ejemplo de apoyo institucional a sectores de base, un ejercicio que yo conocí, Sotelita de Upata, esto es de hace más de 20 años, pero fue un proyecto muy exitoso. En Upata, que queda del lado de allá del Pino, había empresas familiares dispersas, baja productividad, poca higiene, el queso duraba apenas 3 días, solo se podía vender en el mercado local, era economía de subsistencia. Pero les digo, un queso delicioso, y todo el que iba a Upata tenía que traer a Caracas o a donde fuera queso Telita, que era famoso y delicioso, pero efectivamente duraba 3 días. Entonces, el programa de agendas de CONICYT convirtió a todas esas empresas dispersas en una empresa conjunta con una marca única, realizaron mejoras organizativas y altas normas de higiene. Los enseñaron a hacerlo de tal manera que higiénicamente pudiera durar más. Efectivamente lograron duplicar, más que duplicar, la duración de queso, 7 días, y eso dio para el mercado nacional y rentabilidad empresarial para todas esas empresas que antes apenas lograban sobrevivir. ¿Qué pasó? Que se decidió buscar el apoyo del IBIC, de científicos ya directamente, identificaron las bacterias, mejoraron los procesos de utilización y empaque, y se logró que el queso durara 3 semanas y se pudo exportar al Caribe. Es decir, de este mundito de empresas que apenas
apenas lograban, llegaron a tener competitividad exportadora y a tener suficiente. No sé qué ha pasado con eso, puede todavía existir, puede que no, pero bueno, la ciencia y la tecnología del sector, en ese caso, se pusieron al servicio de la estrategia dual, de este lado de la estrategia dual, y yo creo que hay muchas perspectivas con eso. Entonces, ¿por qué creo yo que necesitamos un nuevo rol para el Estado y una nueva manera de funcionar en términos de lo que decía el consenso y también en términos de identificar muy activamente, ¿cierto?, todo lo que significa trabajar en la parte base del modelo? El viejo modelo de sustitución de importaciones era aditivo y no innovador. No solo eso, sino que cuando una empresa quería producir del mismo que ya se estaba produciendo mejor y más barato y con mayor... No se le daba permiso. Cada empresa tenía que pedir permiso al ministerio. Y la idea era que si montaba otra empresa, en lugar de elevar la productividad de una, montaba otra empresa, generaba más empleo y era mejor para el país. Esa era la intención. Bueno, ahora estamos en un modelo innovador que es necesariamente sistémico y no podemos funcionar de la misma manera burocrática de antes. Ni el mercado solo, ni el Estado controlador. Dada la necesidad de innovar en ambos lados, el éxito va a depender de tener un rumbo claro y definido basado en consensos y cooperación público-privada. Ningún país en la historia se ha adelantado sin una promoción fuerte, clara e inteligente del aprendizaje por parte del Estado. Estamos viviendo una época para innovación institucional. Hablamos mucho de innovación. Siempre pensamos que es solo empresarial. No, también a veces hablamos de innovación social, lo cual es súper importante también y podríamos considerarlo una innovación institucional, pero en este caso me estoy refiriendo mucho a los modos de operación del Estado y a las políticas. ¿Cuál es la propuesta entonces? Dar un salto al desarrollo con equidad mediante una estrategia de tiempos. Ahora, lograr el crecimiento con base en la doble oportunidad creada para los poseedores de recursos naturales por la globalización y el paradigma de las TIC. Y con ello nos estamos preparando para dar el salto en la próxima revolución tecnológica, desarrollando capacidades, empresas y redes locales y globales en los sectores del futuro. Biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a pedido y muchas cosas más. Es decir, las ciencias de la vida y las ciencias de materiales son las dos áreas donde tenemos que poner un inmenso esfuerzo para avanzar ahora y para avanzar en el próximo. Eso fue lo que hizo Asia con la revolución de las TIC sin haberlo planificado. No vayamos a desperdiciar la oportunidad. Muchas gracias. Para más información. Bueno, muchísimas gracias, Carlota, por tu extraordinaria presentación. Gracias por los conceptos, los desafíos, los diagnósticos que has hecho. Muchas gracias por esa energía que pones para transmitirlos, que nos llega acá a tantos kilómetros de distancia. Gracias además por presentar tus propuestas y este modelo de un modo provocativo, porque supone repensar muchas de las cosas y quitarnos algunos de los prejuicios para pensar estos temas. Quiero decirte que la mesa anterior a la cual hiciste referencia y que no pudiste escuchar, tocó alguno de estos temas efectivamente que tú has tocado, pero la manera en la cual has combinado el tema, por ejemplo, de la innovación, tanto del sector privado como de la sociedad, pero sobre todo de la innovación institucional con una clave fundamental en las políticas públicas, ¿no? en el rol del Estado, que también fue tocado en el panel anterior, me parece que son uno de los elementos que nos has dejado para pensar. Como tenemos 10 minutos, vamos a hacer algunas preguntas y seguramente el público que acá está, que tú no lo puedes ver, pero que es muy numeroso y que está poblando este
escenario acá en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El público te hará llegar alguna pregunta, pero en mi rol de moderador tengo la posibilidad de hacerte la primera pregunta. Así que me gustaría retomar este tema que has planteado, tu énfasis además en el tema de la inclusión y del desarrollo de políticas de equidad. América Latina no es el continente más pobre, no está en el continente más pobre, pero sí está en uno de los continentes más desiguales. Más desigual. Exactamente. Y entonces varias de las cosas que has planteado tienen que ver con modelos de articulación entre lo público y lo privado y que suponen un importante rol del Estado. Fue muy interesante tanto esa presentación del ejemplo de apoyo institucional a los sectores de avanzada en biotecnología en Brasil, que tiene una dimensión casi continental, diría yo, como ese modelo que planteaste del queso telita de Venezuela, digamos, ¿no? Que también, partiendo desde otro lugar, tiene una historia que supone una articulación, una importancia del Estado. Y finalmente, el otro elemento que remarcaste con mucho énfasis, que tiene que ver con la inclusión y con las políticas de equidad y que tiene que ver con el acceso a Internet, ¿no? El acceso es una de las claves que has insistido mucho, el acceso universal, decías, ¿no? Que en muchos países se ha planteado como un derecho humano, ¿no? El derecho del acceso, así como hay un derecho del acceso al agua o a ciertas condiciones materiales de vida, también Internet pasó a formar parte de eso. Ahora, mi pregunta en todo esto sería, estas nuevas institucionalidades que planteas y estos desafíos tienen a veces en nuestra región obstáculos que son tensiones que se dan entre las lógicas del mercado y las políticas públicas. Bueno, tú en toda tu presentación hiciste mucho énfasis en este tema de lo urbano y lo rural y crear condiciones en lo rural para que no se produzcan estas migraciones que se están produciendo de manera permanente al mundo urbano, ¿no? Y planteaba justamente cómo tiene que haber políticas públicas para el mundo rural diferenciadas y que permitan la permanencia de esas poblaciones, ¿no? Ahora, la pregunta que te hago es, ¿no hay acá una cierta tensión, contradicción entre las lógicas del mercado, del uso de la tierra, por ejemplo, y de expulsión de poblaciones, y justamente casi diría de diagnóstico de la baja rentabilidad o del bajo aprovechamiento de los suelos en pos de una rentabilidad y de un aprovechamiento más capitalista, diría yo, en el sentido fuerte del término, y por eso se producen estas migraciones y cómo las políticas públicas van a, en todo caso, tener que incidir, chocar en contra de esas otras lógicas del mercado, ¿no? Esa es la pregunta que te quería hacer. No es la más fácil. Y en 5 minutos, además. No, bueno, te advierto que yo hablé menos de 40 minutos, así que ahora que quedan 10 minutos de la hora y empezamos 10 minutos tarde, así que yo traté de apretarlo precisamente para poder contestar preguntas como la tuya. Muy bien. Mira, yo creo que hay varias cosas que tenemos que pensar. Primero que nada, las razones por las cuales la gente fue expulsada de la tierra en el pasado pueden no ser las mismas que existen hoy. Pudiera ser que precisamente porque estamos pensando en trabajar en el campo con tecnología y nuevas cosas y exportación y posiblemente traer gente de mayor nivel a vivir en esas zonas, porque ya no es solamente la explotación simple, sino que estamos hablando de cosas más complejas. Es posible que en algunos casos, no en todos, haya más bien utilización de la población en el sitio. Incluso casi les querría contar muy rapidito otro ejemplo que no puse para no quitar el tiempo, pero que fue muy interesante, un ejemplo en Venezuela de un hato ganadero que desarrolló tecnología para pastos, tecnología para quemar en los
porque nosotros tenemos esas dos grandes épocas de lluvias y de sequía donde había fuegos no controlados. Desarrollaron eso, desarrollaron semillas que vendían de pasto, del mejor pasto para esas cosas. Se convirtieron en un negocio cuádruple, tenían también lo que nosotros llamamos baba, que son esos cocodrilitos pequeños, y producían tantos que les permitían una porción de exportación, etcétera. Y tenían un centro de investigación, traían investigadores del exterior, les exigían que dieran conferencias en las universidades, pero sobre todo que emplearan a la gente de la zona en todos sus experimentos, y desarrollaron un sistema de agricultura novedosa para que toda la gente que estaba alrededor del hato dejara de robarse el ganado, que era lo que hacían, y vivieran una mejor vida. También tenían turismo ecológico y entrenaron a una cantidad de gente de los pueblitos aledaños para que fueran guías turísticos de los pájaros y de las cosas, porque traían a gente a observar aves. Y todo ese conjunto era una mezcla de un negocio muy, muy rentable con la incorporación de la población, incluso de gente que vivía dentro del área esta. Les permitían vivir allí y que sembraran lo que quisieran, pero no podían nunca matar ni un solo animal, porque era una reserva biológica privada, digamos, pero así. Entonces, casos como ese no tendrían por qué ser imposibles. Eso era un negocio espectacularmente rentable, con muchísimas partes que lo conformaban. Por cierto, siento decirles que fue expropiado y destruido por razones completamente incomprensibles. Pero bueno, entonces, esa es una parte de mi respuesta. Que hay muchas cosas que se pueden pensar que no tienen por qué ser que o los grandes o los chiquitos y tú los expulsas a la ciudad. Lo otro es que en caso de que efectivamente se traiga gente de mayor nivel, desde el punto de vista educativo, eso va a cambiar la zona y va a crear necesidad de empleos en servicios en esa misma zona. Y por último está que si tenemos posibilidades de producir diferentes cosas que tengan mercados mundiales en cada uno de esos sitios, pudiera ser que no sean necesariamente grandes utilizadores de terreno. Depende de lo que sea. Depende de lo que estén produciendo, que puede incluso ser objetos. Pueden ser cosas que si tejidos, qué sé yo, que puedan tener alguna tradición antigua o algo de trabajos en cuero, o qué sé yo. En cada caso sería distinto. Pero yo creo que nos tenemos que sacar de la cabeza cómo fue que salió la gente del campo para la ciudad, porque el campo del que estamos hablando ahora podría ser radicalmente distinto y esa sería la meta. Hasta allí llego respondiéndote. Muchas gracias, Carlota. Voy a transmitirte y voy a combinar dos preguntas del público que me parece que tienen vinculación y que te sacan del tema urbano-rural, para ponerte más en el paradigma que has presentado. Y la pregunta dice, el enfoque del remolque y la base, ¿no? ¿No reproduce el eterno problema de nuestras economías de heterogeneidad estructural? O dicho en otras palabras, ¿cómo asegurar los derrames de productividad necesarios para un desarrollo integral? Y esta pregunta la combino con otra que te hacen, pero que apunta específicamente a un sector que dice, ¿puede el sector minero ser un sector remolque sin suspender el sistema de libres concesiones instalado en los años 90 a la medida de las corporaciones globales? Ajá, son dos preguntas bien distintas. Muy bien. Ok, la heterogeneidad estructural. Primero que nada, lo que pasa es que la heterogeneidad estructural anterior era nociva, pero nosotros vamos a promover una heterogeneidad estructural positiva. Entonces, simplemente, si uno pensara que las zonas rurales fueran zonas de alta calidad de vida, entonces simplemente las mismas diferencias que existen en las ciudades, donde tienes una gente viviendo súper bien, que son los ricos, porque estamos en el capitalismo, entonces hay unos ricos viviendo súper bien, hay una clase media viviendo bastante bien, muy bien, incluso
Hay una clase media viviendo más o menos y hay unos trabajadores que podrían vivir bien. Si tú te pones a ver cómo funcionaron los países desarrollados durante la posguerra, cuando tuvieron su modelo maravilloso del estado del bienestar, ellos lo que hicieron fue lograr, primero, fortalecieron a los sindicatos, y eso lo hicieron a propósito, para que pudieran entonces negociar y elevar los salarios de tal forma que hubiera más demanda, porque esos salarios altos garantizaban la demanda para la producción en masa. Entonces, ese modelo que montaron garantizó que los salarios de las actividades de baja productividad, como eran casi todos los servicios, fueran muy cercanos a las actividades de alta productividad, que eran la agricultura, claro, la agricultura súper mecanizada y súper petroquimizada, y la manufactura con métodos de producción en masa muy avanzados, producción continua, etc. Pero la diferencia de productividad era enorme, pero la diferencia en salario fue muchísimo menor. Nosotros podemos pensar en una economía igualmente diferenciada, pero con políticas públicas que garanticen que esa heterogeneidad sea positiva y no negativa. Y ahora yendo al otro lado, también estamos muy acostumbrados al enfrentamiento o a la, digamos, la cooperación excesiva entre los gobiernos y las multinacionales, o los viejos feudales, las viejas fuerzas de la época feudal. Pero una vez que estos viejos poderes descubran la importancia de la tecnología para sus mejores ganancias, para tener menos volatilidad en sus ingresos, para tener mayor poder sobre los mercados internacionales, empiezan a entender que los intereses públicos y privados, porque obviamente ellos no son los que van a hacer la investigación, es poco probable, puede que financien parte de ella, pero esas investigaciones les van a venir del sector público, les van a venir de empresas específicas que están haciendo eso, y se va creando una red mucho más positiva dentro del sector, para el sector privado, y mucho menos ese enfrentamiento de simplemente dámelo todo, tómalo todo. Entonces, la posibilidad de negociar para que tengan un comportamiento de suma positiva hacia la sociedad se abre. Al igual que cuando hablamos de los intereses, por ejemplo, de Occidente y de los chinos cuando tratan de tomar las tierras o los recursos minerales o los recursos naturales de un país, el hecho de que ambos bandos estén buscando apoderarse de esos recursos nos da un poder de negociación que antes no teníamos. Y uno puede decidir a quién le da y cómo se lo da y en qué condiciones, partiendo de que vamos hacia una cosa distinta. Pero claro, hay una tradición. Romper esa tradición no es fácil, pero tenemos argumentos y tenemos condiciones que nos permitirían discutir. Yo uso mucho el ejemplo de BHP Billiton en Chile, que no solamente montó un curso financiado por ellos sobre globalización en la universidad local para tener personal que tuviera eso, sino que montó un departamento de desarrollo de proveedores, no para desarrollar proveedores de cositas sencillitas, sino para desarrollar proveedores de alta tecnología. Y lo está haciendo con toda la intención. Y eso no ocurría antes, pues habrá muchas otras cosas que no ocurrían. Tenemos que pensarlas, tenemos que empujarlas, impulsarlas, estar dispuestos a creer en su posibilidad, porque si no lo creemos, nunca lo vamos a lograr. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta o tus respuestas. Te volvemos a agradecer muchísimo, Carlota, tu participación en este seminario y en esta mañana. Quiero decirte además que el público que te ha escuchado es un público muy calificado, porque acá hay muchos investigadores, hay responsables de políticas públicas, hay miembros de organismos internacionales, hay académicos, es decir, es un conjunto muy importante de personas que están comprometidas justamente con las preguntas y con la agenda de problemas que nos has dejado.
Así que te volvemos a agradecer mucho y para el cierre te permito a ti, te dejo a ti que dejas las palabras finales, que te despidas y nosotros también te despediremos con mucho cariño. Bueno, me alegra muchísimo la variedad de personas que me oyeron. No los pude ver, me resultó muy difícil hablar con entusiasmo sin ver a la gente, pero bueno, eso hice. Espero haberles dejado unas cuantas ideas para la controversia. Espero que empiecen a rodar y que se peleen duro y que triunfen los que están de acuerdo con montar un modelo dual para que superemos la tragedia de nuestros países de la gran desigualdad. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por escucharme con atención y por aceptar las limitaciones de la tecnología. Pero fíjense ustedes que al final de todo lo logramos. Internet universal es lo que necesitamos y tendremos muchísima más comunicación entre nosotros. Bueno, no nos has visto. Escucha. No has visto a tu público, no has podido ver a tu público, pero has escuchado el cálido aplauso, así que te agradecemos muchísimo otra vez. Hasta pronto. Gracias. Y muchísimas gracias al equipo técnico que posibilitó eso, muchísimas gracias al equipo del CIECTI. No fue fácil lograr esta conectividad, pero como dijo Carlota, lo hemos logrado. Bueno, cerramos entonces acá esta mañana, tenemos el almuerzo y a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar para comenzar el panel de la tarde. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias a los expositores, a todos. Los esperamos esta tarde a partir de las 14 horas puntual para el segundo módulo que abordará las experiencias exitosas basadas en recursos naturales. Recordamos que deben devolver los dispositivos de traducción simultánea y solicitamos no dejar sus efectos personales en el auditorio. Muchas gracias, los esperamos a las 14.